Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Como hemos dicho ya desde hace algunas semanas, este es el tiempo en que el Espíritu Santo quiere manifestarse como nunca antes. Este es el tiempo donde aquellos que decidan tener una genuina intimidad con el Señor y una verdadera obediencia a su palabra, cueste lo que cueste, tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar y renunciar a lo que tenga que renunciar, van a ser arropados por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios quiere levantar una iglesia eficaz. Dios quiere una iglesia que haga que las tinieblas se desvanezcan y que el reino de los cielos se establezca. Este es el tiempo donde la iglesia del Señor no va a seguir siendo una iglesia nominal, sino que se va a convertir en una iglesia de un accionar constante y sobrenatural, donde el reino de Dios, con toda la cultura a la que le pertenece, será establecido en las diferentes áreas de nuestras vidas, en el área social, en el área cultural, en el área familiar, en el área laboral y también en el área congregacional. La iglesia de Cristo se levanta con una fe firme y con una revelación del mismo trono de Dios como nunca antes había sucedido. La iglesia de Dios ya no va a caminar en una oración que sea una oración llena de esperanza, de ver si Dios puede o no puede hacer real esa petición, sino que por cuanto la iglesia del Señor va a ir directamente al trono de la gracia, va a recibir la dirección del Espíritu Santo, va a conocer la voluntad de Dios y por tanto va a estar seguro que aquello que todavía no está viendo lo va a ver, porque ya Dios le habló, porque ya Dios le dijo lo que sucedería. Es una iglesia que se levanta realmente a vivir por el espíritu del profeta Elías. Y cuando hablamos del espíritu del profeta Elías, vamos a verlo claramente en Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer a partir del verso 41. En esta porción podemos ver con claridad un hombre que se postraba en la presencia del Señor, un hombre que buscaba el rostro de Dios, pero cuando lo hacía, sabía que él estaba tocando una puerta que iba a ser abierta, que él estaba clamando a quien tenía el poder de hacer realidad su petición. Y Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Y estaban en un tiempo de total sequía. El verso siguiente dice: Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y allí se agachó en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Se postró en la presencia del Señor y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió, miró y dijo: no hay nada. Y Elías dijo: 7 veces vuelve a mirar. Y sucedió que a la 7ª vez él dijo: he aquí una nube tan pequeña como la mano de un hombre sube del mar. Y dijo: sube y di a Acab: prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Y aquí esto es muy revelador y el Señor me dio esa porción esta mañana. Y la verdad que el Espíritu trabajó a mi corazón fuertemente. Porque aquí vemos revelado primero cómo un hombre va a la presencia del Señor, pero va a la presencia del Señor no a ver qué pasa, no a ver si Dios quiere conceder su oración.
No, él fue a la presencia de Dios seguro, más que seguro, de que el Señor haría lo que él le estaba pidiendo. Elías era un profeta de Dios, un hombre que se levantaba para llevar una palabra que salía del corazón de su padre, no de su carnalidad, no de su emoción, no de su voluntad, sino que escudriñaba en el secreto de Dios cuál era la voluntad de Dios para cada tiempo determinado. Era un tiempo de sequía, donde había tiempo que no llovía, y sin embargo, como él buscó de Dios, como tenía una relación de intimidad con el Señor, él sabía que escucharía la voluntad de Dios. Y porque primero él escuchó la voluntad de Dios, pudo decretar y declarar. Y como ya Dios le había hablado, fíjese que las escrituras se encargan de decir que 7 veces le dijo: ve y vuelve, vuelve y mira, ve y vuelve y mira. Elías no dijo: no, pues Dios no me dijo nada. No, pues no era como yo pensaba. Esto ya no va a suceder. No, sino que por cuanto él sabía que Dios le había hablado, él estaba seguro de que caería la lluvia. Y 7 veces volvió y le dijo: ve y mira, porque sabía con certeza que llegaría el momento del de repente de Dios, donde activaría toda la lluvia que tenía que caer por cuanto ya Dios le había hablado. Estamos hablando de un hombre que no se desanimaba porque no veía cumplir lo que anhelaba o lo que estaba pidiéndole al Señor. Estamos hablando de un hombre que, a pesar de no ver y de pasar el tiempo, seguía insistiendo. Hasta 7 veces insistió, por cuanto creía que la voz de Dios era real y que cuando Dios decía algo, lo iba a cumplir. Esas son las estrategias, amados míos, de la intercesión profética. Nosotros no podemos seguir como pueblo de Dios orando y siendo inefectivos, porque estamos orando sin fe, porque vamos a la presencia del Señor, pero en el fondo de nuestros corazones creemos que no va a suceder nada, o que puede suceder, o que quizás no suceda. Pero yo oro. Esa no es la forma. Nosotros tenemos que levantarnos y conocer la agenda del Señor, y para conocer la agenda de Dios tenemos que ir a Él, silenciar lo natural, silenciar el bullicio de este mundo que nos impide escuchar la voz de Dios, desligarnos de toda atadura del alma que nos hace creer que oímos de Dios lo que queremos oír, pero que nos distancia de su deseo y de su voluntad. Este es el tiempo de que la iglesia se levante a ser una iglesia justa, para que su oración sea muy eficaz. La intercesión todo lo cambia. La intercesión cambia las atmósferas, y ese es el sentido. Por eso es que vivimos en una guerra constante, porque ¿cuál es la meta? De que nosotros, los llamados a ser hijos de Dios, a vivir vidas apartadas para Él, tenemos que estar intercediendo día y noche para quitar lo que es del reino de las tinieblas y establecer el reino de los cielos. Y esto no es una teoría, tampoco una utopía, esto es una realidad, amados míos. Cristo nos delegó su autoridad con todo su poder para que nosotros deshagamos las obras del mal y establezcamos las obras del bien de Dios. Nosotros estamos llamados a reconciliar a las parejas que están en división. Estamos llamados a imponer las manos y orar por los enfermos y que sean sanados. Estamos llamados a llevar consuelo, esperanza, fortaleza a las personas que Dios permite que estén cerca de nosotros. Pero tenemos que entenderlo. Y tenemos que amar el propósito para el cual hemos sido llamados a esta tierra. Si no lo anhelamos, entonces nuestros días en esta tierra serán sencillamente vanos, infructuosos, porque no decidimos asumir el reto que Dios ha puesto delante de nosotros. Pero para poder establecer el reino de los cielos en la tierra, tenemos que conocer la voluntad de Dios. Porque ¿qué es el reino de los cielos? Es la voluntad de Dios establecida en la tierra. Pero tenemos que entender que
que nos es necesario escondernos en la presencia de Dios. No podemos llevar vidas naturales de un ir y venir, de un trabajar y de un ocuparnos de la familia. Tenemos que sacar el tiempo para escuchar la voz de Dios. Y así lo sobrenatural se va a establecer en la tierra. Hay un recuento en los evangelios, cuando Pedro estaba preso, la iglesia oraba para que fuera libre. Y oraba una y otra vez, reunidos con fervor oraban para que fuera libre. Y cuando Pedro fue libre y tocó la puerta de la casa donde ellos estaban reunidos, pensaron que eran hasta un ángel, no creyeron que era Pedro. Y esto es un indicio de cómo podemos estar orando, pero podemos no estar creyendo que Dios hará lo que estamos pidiendo. Porque lejos de regocijarse, llegó Pedro, ya Dios contestó nuestra oración, ya lo libró. No, sino se fue, no le abrieron la puerta de una vez, tuvo que tocar varias veces, porque sencillamente no creían que Él era. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que no estaban creyendo la realidad del poder de Dios para libertar a Pedro. Esta intercesión profética que estamos estableciendo en este tiempo está movida por hijos de Dios que creen lo que están orando, que creen que está llegando al trono de la gracia, que creen que Dios está contestando la oración en la intercesión y que luego salen a decretar y declarar lo que ya Dios les dijo en lo privado, en el secreto. Es anticiparnos al resultado, a lo que va a suceder, porque ya la voz de Dios nos reveló cuál sería el resultado. En el libro de Daniel vemos lo siguiente, en el capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Cuando buscamos el original de la palabra ciencia, es el hebreo da'at, y habla de discernimiento, habla de revelación. O sea que esta porción nos está diciendo que la revelación en los postreros días iba a aumentar, que el discernimiento espiritual se iba a agudizar. Y ha llegado el tiempo, y este es el tiempo. Pero no podemos pretender tener discernimiento espiritual agudizado y recibir revelación del cielo ocupándonos de las cosas de la tierra. Porque Dios es espíritu, amados míos, y solo hablará a nuestro espíritu. Tenemos que conectarnos con el Señor, estar cerca de Él, porque separados de Él es imposible recibir revelación ni recibir dirección. Leeríamos entonces, muchos correrán de aquí para allá y habrá un aumento en el discernimiento y en la revelación profética. ¿Cuántos quieren la revelación del cielo? Imagínense que es algo tan real como que tu Dios te diga lo que va a suceder, y como ya tú sabes lo que va a suceder, lo vas a decretar y lo vas a hablar conforme a lo que Dios ha revelado a tu vida. La iglesia del primer siglo caminó con la revelación del Señor. Era una iglesia que buscaba en ayuno y oración a Dios, y por lo tanto recibía por el Espíritu la dirección de aquellas cosas que debía hacer y que no debía hacer. Pero si nosotros leemos esta porción de la palabra, Proverbios 4:18, que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, marcando así el caminar del creyente en la iglesia. De aumento en aumento será la luz del justo. Vemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, verso 21, que dice aquí: en el cielo debes recibir, hablando de Jesucristo, hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. La luz de los justos va de aumento en aumento, y Cristo volverá cuando todas las cosas sean restauradas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde nos lleva?
estas dos porciones de la palabra, que llega el tiempo de la restauración y que la restauración siempre es muchísimo mejor que como eran las cosas en el original. O sea que la iglesia de este tiempo, que es el último tiempo, se levanta con muchísimo mayor poder que la iglesia primitiva. Se levanta con una revelación y con un discernimiento espiritual muchísimo más grande que el que tuvo la primera iglesia. Hay un aumento de la revelación profética. Dios quiere que tú dirás, pero es que yo no tengo el llamado de intercesor. No estamos dirigiéndonos solamente a aquellos que tienen como ministerio el interceder, el ponerse a la brecha. No. Tú como hijo de Dios tienes el compromiso de buscar la presencia del Señor. Y aunque no seas intercesor, tú vas a recibir la dirección del Espíritu Santo. Si vas con un corazón contrito, humillado y libre de amarres terrenales. Si vas con un corazón dispuesto a que Dios te diga lo que quiera decirte y a obedecer lo que te diga, rompiendo con lo que tengas que romper, deshaciendo lo que tengas que deshacer, con la única meta y el único anhelo de establecer el reino de Dios en tu vida, en la vida de quienes te rodean y en todo lugar donde tú te muevas. Este es el tiempo en que la intercesión da un giro. Este es el tiempo donde las iglesias que se alineen a lo que Dios ha decretado para este tiempo, esta época, van a llamarse de verdad casas de oración, porque van a entender que lo primero es la intercesión, que lo primero es buscar qué quiere Dios para entonces establecerlo en la tierra. La iglesia va a ejercer gobierno, amados míos. Y el gobierno de la iglesia se va a ejercer no por la voluntad de un hombre, no por una experiencia o un criterio, sino que el gobierno de la iglesia en el mundo natural se va a ejercer por la revelación del cielo, que va a venir a aquellos que busquen esa revelación, que se metan en el secreto de Dios. Estamos hablando del dabar de Dios, que es la palabra de Dios, la palabra que sale del corazón de Dios. Y los días de Elías se van a manifestar en la tierra. Esos días que Jesucristo profetizó, donde el decreto de nuestra boca va a crear lo que es del reino de los cielos. Y así la cultura del reino se va a poder establecer. Vamos a hablar un poquito de este hombre, profeta del Señor. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 36. Y sucedió que a la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo: Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Este verso muestra la intimidad de este profeta de Dios con su Señor. Él iba a Dios y fíjense cómo con la humildad que iba, pero le pedía al Señor el respaldo, que todos sepan que todas estas cosas han sido hechas por tu palabra. Y esa es la clave, amados míos, es buscar la palabra de Dios, porque si buscamos la palabra de Dios por su palabra, veremos que todas las cosas van a suceder. Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. La palabra de la boca de Elías. ¿Pero por qué? Porque ya él había estado en lo secreto del Señor y sabía lo que Dios ya le había dicho. Daniel 4:17 dice: esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Escuchen esto.
esta sentencia, hay una sentencia que se produjo por el decreto de los vigilantes. ¿Quiénes son los vigilantes? Es el pueblo que se pone en la brecha a orar. Es el pueblo que busca la dirección en el secreto, en la intimidad con el Señor. Entonces, como el pueblo que busca la intimidad y el propósito y el deseo de Dios es el que está vigilando por la orden de su boca, por el decreto, por la sentencia que sale de su boca. Esto es tremendo, Señor. Se hacen las cosas. Se producen las cosas, suceden las cosas. Dice, y la orden es por la decisión de los santos, para que todo el mundo sepa quién es el Dios a quien le servimos, para que todo el mundo sepa que es el altísimo, soberano Dios de todos los pueblos. Por tu boca sucederán las cosas y todos lo verán. Pero tu boca tiene que hablar lo que Dios te dijo en la intimidad. No es una palabra ligera, no es una palabra cualquiera, sino que por tu boca, por lo que tú oyes del corazón de Dios, tú vas a declarar las cosas y serán hechas. Por eso es que tenemos que entender el poder que tienen los decretos. Los decretos de nuestra boca tienen poder. Nosotros hemos sido llamados reyes. Es más, vamos a ir a la palabra de Dios. Y vamos a leer el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 6, que dice: Juan, a las 7 iglesias que está en Asia, gracia a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos. Somos sacerdotes y ha hecho de nosotros un reino. Nosotros tenemos un territorio en el cual hemos sido llamados a gobernar. Hemos sido llamados en territorios determinados a ejercer autoridad. Y estamos hablando de una autoridad que es espiritual, pero que al ejercitarla va a repercutir en lo natural. Yo no puedo acomodar mi vida a la atmósfera que otros que no son del reino de los cielos quieran establecer. Yo tengo que levantarme en contra de toda atmósfera contraria al diseño del reino de los cielos, y por cuanto Cristo delegó la autoridad y me hizo sacerdote, mi misión es en el territorio de gobierno establecer el decreto de Dios, establecer la voluntad de Dios, que la conozco primero y luego la establezco. Y el establecer con mis decretos, con los decretos que salen de mi boca, entonces la atmósfera necesariamente tiene que cambiar. Indefectiblemente va a cambiar. Pero el pueblo de Dios está en silencio. El pueblo de Dios ha enmudecido, y por el contrario lo que habla es palabras soeces, palabras que no edifican, palabras que lo que manifiestan es la queja, la inconformidad, la necedad, la incredulidad. Y este es el tiempo en que los hijos de Dios que se levanten a decretar los decretos de Dios, que establecen su voluntad, van a ser triunfadores, van a ser más que vencedores. Y entonces veremos hijos volverse a los padres a los hijos, matrimonios restaurarse, finanzas sanearse, salud devolverse a los cuerpos enfermos, porque el decreto de Dios que va a salir de nuestra boca, por cuanto salió primero del corazón de Dios, va a traer vida a todo lo que está muerto y lo va a resucitar. Tenemos la autoridad en todo lugar donde hemos sido colocados, y esa autoridad se establece a través del decreto que sale de nuestra boca. Ya Dios nos señaló para esto, y con dolor vemos cómo un sector ha
tergiversado lo que es el diseño de Dios, entendiendo que son reyes para ser servidos. Son reyes. Yo soy un hijo de Dios, yo tengo que andar de tal forma, o tener tal vehículo, o tener una cuenta de banco, porque yo soy un rey. Y ese no es el sentido que Dios le ha dado a esta palabra. Eso no es lo que está en el corazón del Señor. El Señor está diciendo: levántate, levántate a gobernar tu territorio, levántate a ejercer autoridad, sabiendo que tus armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Levántate a poner por obra la autoridad que ya te he delegado. El Señor quiere que la palabra de sus hijos sean palabras que creen vida, porque hablen lo que Dios quiere que se hable. Un decreto puede bendecir tu vida o puede maldecir tu vida. Nosotros vemos en Colosenses 2:14, como dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que había un decreto que nos era contrario. El infierno había decretado la muerte sobre nosotros, y porque Jesucristo fue a la cruz del Calvario, derramó su sangre, se hizo maldición, anuló ese decreto que nos era contrario. Pero existía un decreto en nuestra contra que solo Cristo, el perfecto, el Hijo del Dios Altísimo, podía anular. Vemos también en Deuteronomio capítulo 23 verso 2 un versículo que nosotros los intercesores atentos tenemos que estar muy vigilantes cuando vayamos a libertar o a orar por alguien. Dice: ningún bastardo es todo aquel que ha nacido fuera del matrimonio. Dice: ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. Eso es un decreto para todos los que han nacido fuera del matrimonio. Hay un decreto que pesa sobre ellos: no entrarán en la asamblea del Señor. Solamente la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo puede devolverlos al Padre. Entonces, de manera especial, por esos que han nacido fuera del matrimonio, hay que nosotros orar y cancelar ese decreto y establecer el decreto del nuevo pacto, el decreto de la sangre de Cristo que lo hace aceptos delante del Padre. Pero si lo desconocemos, tenemos una contra para que la persona reciba al Señor. Y tú lucha y lucha, pero ¿y por qué es que esta persona no quiere recibir al Señor si hemos hecho todo? Porque hay un decreto que le es contrario. Y solo anulando, porque es una guerra espiritual, es decreto contra decreto. Es el decreto del cielo contra el decreto del infierno. Y es nuestra boca, amados míos, la que va a anular todo decreto del diablo en contra nuestra. En Deuteronomio 28, léanselo cuando lleguen a su casa, no dejen de hacerlo. Hay una serie de decretos que bendicen al pueblo de Dios. Son decretos establecidos que bendicen nuestras vidas, porque así como hay decretos de maldición, hay decretos de bendición que nos bendicen, que crean el bienestar para nuestras vidas. Porque un decreto nos pone bajo la ley de Dios. Un decreto nos entra en el diseño de Dios y nos defiende de todo lo que el enemigo quiere hacer para que no se cumpla en nosotros lo que Dios ha dicho. El decreto de Dios, conforme a la voluntad de su corazón, nos va a defender del plan de Dios para que se cumpla el plan de Dios en nuestras vidas. Pero para decretar necesitas autoridad. No cualquiera puede decretar y hacer efectivo el decreto de Dios en la tierra. No por privilegios, no porque Dios haga acepción de personas, no, sino porque se necesitan niveles de cruz para poder decretar. Si yo no soy una persona, si tú no eres una persona que estás pagando el precio de la muerte, que has decidido morir a tu viejo hombre, que has tomado la decisión de no vivir en tu carne, sino que dejar que el Espíritu Santo guíe tu vida,
no vas a conocer nunca la voluntad del Padre. No vas a poder entrar en su presencia y escuchar su voz porque eres una gente carnal. Eres una persona que no andas en el Espíritu. Y solamente tu espíritu puede conectarse al Espíritu de Dios y recibir la revelación del cielo. Entonces, niveles de cruz, niveles de compromiso con el servicio de Dios. Porque fíjense el decreto que rige a los ciudadanos del reino de los cielos. Es mejor servir que ser servido. Si eso no es tu práctica, si tú no estás dando de ti en la casa de Dios, si tú no estás sirviendo en el reino de los cielos, tú pierdes autoridad. Si tú no estás ejercitado en la oración, en el ayuno, en las disciplinas que ya Dios dijo que eran el estilo de vida de sus hijos, pierdes autoridad. Entonces el decreto que sale de tu boca sale sin fuerza, sale sin poder, porque el decreto tiene que ser dado desde el trono de Dios. Si no estás posicionado en el monte santo, tu decreto es un decreto humano, es un decreto que no tiene fuerza, aunque digas lo que diga. Porque la fuerza y el poder está en nuestra relación con el Señor, en nuestra dependencia con el Espíritu Santo. Y esto nos habla, amados míos, de niveles de muerte. A mayor nivel de muerte, a mayor nivel de renuncia a mi viejo hombre y mayor gobierno del Espíritu Santo, mayor poder, mayor autoridad en el reino de los cielos. Hay que aprender a decretar con sabiduría. Proverbios 24:5 dice: el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Y por supuesto, estamos hablando del temor de Dios, que es el principio de toda sabiduría. Y volvemos a lo mismo, estar en la presencia del Señor, buscando qué quiere Él que tú decretes ante tal o cual situación. Revisando cada día tus motivaciones. Había un profeta llamado Balaam que recibió la orden de Balac. Él dirigía a los moabitas para que maldijera al pueblo de Dios. Y le ofrendó, o sea, le prometió una cantidad de dinero, lo sobornó. Y este hombre, motivado por el dinero, por el amor al dinero, mayor de todos los males, quiso ir y maldecir al pueblo. Y Dios tuvo que mandar un ángel que se metiera en el camino para detenerlo. Hizo que una burra hablara. Todo hizo el Señor e impidió que este hombre maldijera al pueblo. ¿Por qué tuvo que impedirlo Dios? ¿Por qué Dios no dijo, no, pero eso no, que lo maldiga? No, este hombre tenía autoridad. Este hombre era profeta. Tenía autoridad, sabía cómo ir a la presencia del Señor. El poder de la palabra que salía de su boca tenía poder. Y si Dios lo dejaba maldecir al pueblo, el pueblo iba a recibir la maldición. Pero Dios lo impidió. Entonces vemos cómo nosotros podemos querer decretar, aún teniendo autoridad para hacerlo, pero de la motivación de nuestro corazón, de nuestras emociones dañadas, con intenciones no sanas, no limpias, no espirituales. Así que quienes tenemos autoridad para decretar, tenemos siempre que tener un corazón limpio delante del Señor. Un corazón que siempre quiera lo que Dios quiere, aunque eso implique el sacrificio propio. Porque los decretos van a producir lo que se decrete. Los hijos de Seba quisieron liberar a un muchacho de los demonios. Y los demonios se burlaron de ellos. Salieron avergonzados, golpeados por los demonios, porque quisieron liberar, usar una autoridad que no tenían. Nosotros no podemos jugarnos con el mundo espiritual. A veces nosotros, por no querer hacer acepción de personas, permitimos que personas que todavía no han llegado a niveles de muerte breguen con demonios o den decretos, y eso a fin de cuentas maldice sus vidas, porque entonces el enemigo los toma y se burla, los hiere, y vemos consecuencias en el mundo natural para ellos que vienen del error de permitirse hacer cosas para lo cual todavía no estaban preparados. El decreto sale de nuestra boca porque salió del corazón de Dios, pero el cumplimiento le pertenece al Señor. No porque decretemos, en el acto va a suceder.
El tiempo es de Dios, pero tenemos que hacerlo con la convicción de que va a suceder en el día de Dios, cuando Dios lo determinó. Pero por cuanto ya lo oímos de su boca, tenemos la certeza de que veremos su cumplimiento. En el libro de Esther vemos, en el capítulo 8, verso 8, donde dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Cuando nosotros decretamos la palabra del Señor, ningún diablo puede entorpecer lo que ya Dios dijo que sería. Por eso nosotros tenemos que tener la certeza de que no tenemos que usar armas carnales ni humanas, ni hacer estrategias humanas para lograr las cosas. Vete a la presencia del Señor, busca su voluntad, y una vez estés seguro de que Dios te habló, empieza a decretar lo que Dios te dijo. Y nadie, ni ser humano, ni diablo, ni demonio, ni infierno puede revocar el decreto que ya Dios te dio y que salió de tu boca. Es una batalla legal. Y la batalla legal que tenemos es por la palabra de Dios. Y vamos a demostrarlo con principios que nosotros tenemos que tener muy claros cuando decretamos. No decretamos por nuestro propio poder o por nuestra propia capacidad, sino por principios bíblicos que están avalando nuestro decreto. Y lo primero es que Dios es un juez supremo. Lo vemos en Apocalipsis 20, 11, 12, donde relata el juicio del gran trono blanco, donde con toda su autoridad se va a mostrar Jesús como el juez supremo. Su poder y su autoridad se basan en su justicia, se basan en su santidad. Y nosotros nos escudamos, nos amparamos en esa justicia y en esa santidad del Dios supremo cuando estamos decretando. Tenemos que saber también siempre que abogado tenemos delante del Padre, que es Jesucristo. Entonces, cuando vayamos a decretar, si el enemigo nos quiere acusar, tenemos que tener la palabra en la boca, la palabra precisa que deshace todo ataque de las tinieblas. Abogado tengo delante del Padre, que es Jesucristo, el justo. El poder y la defensa nuestra descansan en la justicia de Dios. Esto es algo que tenemos que tener muy pendiente. No es por mi justicia, no es porque yo sea más santa que otro que yo puedo decretar. No es porque ya yo no me equivoque, porque ya yo no peco. No. Mi justicia, mi poder para realizar el decreto es por la justicia de Jesucristo. Y nosotros somos la justicia de Dios en Cristo, porque Cristo se hizo pecado para justificarnos a nosotros, para declararnos inocentes. Así que cuando nosotros vamos a decretar, tenemos que saber que el Señor nos está viendo como inocentes, porque ya Jesucristo derramó su sangre y su sangre bendita nos cubre y nos da la autoridad para que el decreto pueda salir de nuestra boca. Tenemos que entender que ni la muerte ni el pecado pueden levantarse en nuestra contra, porque ya Jesucristo tomó para sí la llave de la muerte y del Hades. Y porque ya Jesucristo la tomó para sí, nosotros tenemos la autoridad para decretar el decreto de Dios. Nosotros, por Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Estamos decretando el corazón de Dios para cual sea la dirección donde estemos dirigiendo el decreto, porque estamos cerca, porque Jesús nos acercó, porque Jesús nos reconcilió con nuestro Padre Celestial. Tenemos que entender que el decreto nuestro está saliendo de un hombre o de una mujer que está sentado en lugares celestiales junto con Jesucristo. No está saliendo de un hombre que anda en lo natural, sino que ya fue bendecido con toda bendición celestial. También presente, muy presente, tenemos que tener
que ya Jesucristo le quitó el poder al diablo. Él no tiene poder. Jesucristo satisfizo la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios, ¿qué mandaba? Nuestra muerte por el pecado. Pero Jesucristo satisfizo esa justicia cuando murió, llevando sobre sí todos nuestros pecados. Entonces Él delegó toda la autoridad que Jesucristo tiene sobre los poderes del infierno, te la delegó a ti. Me la delegó a mí, para nosotros poder enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar, pisar serpientes y escorpiones y saber que nada, absolutamente nada nos puede dañar. Ya el diablo y sus potestades, absolutamente todas, fueron derrotadas en la cruz del Calvario. Tenemos que tomar la victoria de la cruz y empezar a decretar lo que va a suceder. Pero lo vamos a decretar por lo que ya sucedió. ¿Se entiende esto, verdad, amados? Vas a decretar lo que sucederá por lo que ya sucedió. Porque ya Cristo te dio la victoria en la cruz del Calvario. Porque ya Cristo derrotó a tus enemigos. Porque humilló al diablo y lo avergonzó. Porque anuló el acta de los decretos que te era contraria. Porque tomó para sí la llave de la muerte y del Hades. Y absolutamente nada, ninguna potestad puede gobernar tu vida. Tu decreto, el decreto de tu boca tiene el poder del trono de Dios para deshacer toda intención maligna del infierno en contra de tu vida. Es una batalla de decretos. Es el decreto de Dios contra el decreto del infierno. Los decretos que están vigentes son los decretos de vida, porque los decretos de muerte ya fueron anulados en la cruz del Calvario. Nosotros somos los voceros que anuncian el decreto de Dios, que anuncian la voluntad del Señor. La revelación del trono de Dios es nuestra arma de poder para poder decretar la voluntad del Señor. Vale la pena, amados. Vale la pena detenernos un poquito en el afán del día a día y correr a la presencia del Señor. Y allí quedarnos quietos, escondidos en su presencia, adorando su nombre. Y mientras lo adoramos, Él se complace y nos habla y nos revela lo que está en su corazón. Los decretos que salen de nuestra boca establecen la ley de Dios y anulan toda ley contraria. La activación de tu vida en la oración, en el ayuno, va a activar la unción profética en ti. Y vas a levantarte como un portavoz de la voluntad y el diseño de Dios para esta tierra. Cuando nosotros estamos decretando y lo hacemos desde el trono de Dios, estamos adorando a nuestro Señor. Y vemos en las Escrituras cómo la adoración y la guerra espiritual siempre han estado íntimamente ligados. Vemos, por ejemplo, al rey David que dice en el Salmo 43:4: entraré al altar de Dios y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Pero vemos en el Salmo 18:34, cuando el mismo rey, el mismo David dice: Él adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Los guerreros, los que decretan, tienen que ser adoradores, tienen que ir a la presencia del Señor y con un corazón humillado reconocer su grandeza, reconocer su majestad, llevar una vida de absoluta y total obediencia a Él, entregando su cuerpo como sacrificio vivo, porque esa es la verdadera adoración a nuestro Dios. Vemos una novia que Él está preparando en este tiempo. Una novia que en Apocalipsis registra que celebrará las bodas del Cordero, que adorará a su esposo, pero que vemos que también luego vendrá junto con los ejércitos celestiales, montada en caballo blanco, a establecer el reino milenial de Jesucristo en la tierra. La adoración y la guerra espiritual no pueden estar separadas. Cuando nosotros emprendemos la guerra de decretos,
emprendemos la guerra, la batalla campal para deshacer las obras del mal y establecer el diseño de Dios, las tinieblas salen huyendo cuando es un adorador quien lo está haciendo. Porque cuando nosotros adoramos, el Señor envía sus ángeles celestiales a pelear la batalla a nuestro favor. Fíjense que cuando estamos hablando acerca de la oración modelo, que es el Padre Nuestro, dice, santificado sea tu nombre. Esto es adoración. Empieza a adorar al Señor y luego venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, lo primero es levantar el nombre del Señor, que es el nombre sobre todo nombre. Y luego viene la guerra, luego viene el establecimiento de su voluntad. Porque eso es precisamente lo que el enemigo quiere impedir, que se establezca el reino de los cielos. ¿Y cómo se establece? Con tu guerra, con tu decreto, con tu intercesión profética. Pero si eres un adorador, la misma presencia de Dios desciende cuando estás intercediendo. El enemigo no puede ni acercarse. Quedas libre para establecer el reino de los cielos, porque es la misma presencia del Señor la que ocupa el motivo por el cual oras y haces realidad esa oración rápido y sin oposición, porque el enemigo es impactado y sale huyendo. El Salmo 68, 24 habla de que los enemigos vieron los caminos de Dios, vieron el camino de Dios en el santuario. Imagínate, ¿qué es lo único que les queda a los enemigos? Salir huyendo, despavoridos, porque el mismo trono de Dios se hace visible en la guerra espiritual cuando tú empiezas la guerra desde el altar de Dios en adoración. Es el mismo cielo que se mueve a tu favor, porque es el Dios mismo que está cabalgando sobre los cielos de los cielos para defenderte y pelear la batalla por ti. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.